Muy buenas tardes, bienvenidos los que nos acompañan aquí de manera presencial. Bienvenidos también los que nos ven a través del Zoom y los que posteriormente van a ver este video. Muchas gracias. Vamos a comenzar con una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde. Y para esto los invito a meditar unos instantes en un momento de campana a campana. Muchas gracias. Quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionadas por problemas emocionales y se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a que use junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. Pues bien, con esto vamos a dar por abierta la reunión el día de hoy. Y el día de hoy estaremos impartiendo un tema el cual se llama pánico. Para este tema nos va a acompañar la psicóloga Dalia Cervantes, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollarlo. Adelante, Dalia. Hola, buenas tardes. Bienvenidas a aquellas personas que se encuentran de forma presente, presencial y aquellas que nos ven o nos acompañan en Zoom. Ok, el tema de hoy es precisamente pánico. Creo que en la actualidad y por ciertos acontecimientos que van sucediendo en nuestra ciudad, especialmente, hay muchas detonaciones de pánico, ¿no? En las personas. Entonces, creo que es un tema de suma importancia y que es importante también llegar a compartirlo, porque tal vez le pueda ayudar a alguien que en estos momentos, pues, está pasando por esos episodios. Entonces, vamos a compartir la información. Adelante, por favor. ¿Qué es un ataque de pánico? Bueno, el ataque de pánico es un episodio que ocurre de forma repentina en el cual se experimenta pues mucho miedo, mucho temor y muchas de las veces se pueden percibir, ¿no? Síntomas que creemos que pueden ser riesgosos para la salud. Por ejemplo, la persona puede sentir que le está dando un ataque cardíaco y no precisamente es que le esté sucediendo eso, pero eso es lo que la persona percibe. Entonces, es un episodio repentino de miedo intenso que provoca reacciones físicas graves o se perciben como graves cuando no existe una situación real. En muchas de las ocasiones no es que vaya a sucederle algo grave a la persona, pero así lo perciben ellos. Puede darse en situaciones muy coloquiales, muy sencillas, para algunos muy sencillas, pero para otras personas, pues puede ser un episodio de pánico, ¿no? Entonces, no hay que minimizar los sentimientos o los síntomas de una persona cuando se presenta un episodio. Hay que acompañarlos y más en estos momentos en los que nuestra ciudad pues está detonando mucho el pánico. Se puede sentir que estás perdiendo el control, que te estás volviendo loco, te estás volviendo loca, que te está dando un ataque cardíaco o incluso puedes sentir que vas a morir.
que algo va a suceder y que vas a morir. Entonces, todo eso es es el concepto de lo que es el pánico. Entonces, vamos adelante, por favor. Muchas personas tienen por lo regular a lo largo de su vida 1 o 2 ataques de pánico y pudiéramos decir que bajo las circunstancias a veces de estrés que vivimos, podríamos decir que es algo normal. ¿Ok? 1 o 2. Pero cuando la persona está presentando ya de forma recurrente episodios de pánico, ¿ok? Entonces esto ya lo podríamos asociar con un trastorno de pánico, que no es lo mismo. Yo puedo presentar tal vez un episodio de pánico, 1, 2, 3 ocasiones, pero no precisamente tengo el trastorno de pánico. Para poder diagnosticarlo como trastorno de pánico, ¿ok? Hay una lista de criterios a evaluar por un especialista, entonces él ya nos da el diagnóstico y obviamente un tratamiento a seguir. Entonces, sin embargo, si tienes ataques de pánico inesperados y recurrentes y pasas mucho tiempo con ese miedo constante y piensas que te está dando un ataque o que probablemente vayas a morir, entonces si esto se presenta de forma repetitiva, probablemente sí sea un trastorno de pánico. Y es ahí donde debemos de poner mucha atención y poner mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tal vez sí me ha pasado 5, 6, 10 veces y yo sigo creyendo que va a pasar y tal vez sea un trastorno de pánico. O incluso tal vez me ha pasado en una sola ocasión y yo ya creo que es un trastorno y no. Para que realmente sea diagnosticado como un trastorno de pánico, bueno, hay un listado de síntomas que se deben de evaluar bajo un determinado tiempo. ¿Ok? Entonces, esta información nos va a servir para identificar si estamos teniendo episodios de pánico o ya se trata de un trastorno de pánico. Dalia, a mí me llamó mucho la atención que dice que las personas normalmente tienen solamente uno o dos ataques de pánico en toda su vida. Entonces, cuando muchas veces pasa una situación, no sé, como aquí muchas veces en Culiacán, no sé, te topas, andas por la calle, te topas un incidente, no sé, que una balacera o algo, y uno tiene ese ataque como de pánico, ¿no? O sea, o ya un ataque de pánico es algo mucho más fuerte que llevarte un susto muy fuerte. Eso es lo que tengo duda yo. Si un susto fuerte no es lo mismo que tener pánico, o qué es la diferencia entre esos Lo que dos. pasa es que pueden existir situaciones donde nos demanda demasiado estrés y bajo ese estrés se puede generar un episodio de pánico. Pero hay personas que no existe una situación real y pasan por un episodio de pánico. Entonces, si yo estoy, vamos a poner un ejemplo, si yo estoy en medio de una balacera, es natural que mi cuerpo va a reaccionar con miedo, ¿verdad? Voy a querer huir, escapar. Entonces, tal vez pueda sentir mucho de los rasgos que es el pánico. Pero hay que tomar en cuenta, estoy en medio de una balacera. Es natural que yo vaya a sentir pánico, miedo porque me suceda algo. Yo creo que lo que quiere decir Gerardo, o entendí yo, no es lo mismo tener miedo que pánico, porque el miedo, pues sí es normal que tengan miedo. Vas por carretera y ves que tal río crecido, a lo mejor no teníamos a pasar, o una balacera, como dicen, te da miedo, pero lo dominas. Y el pánico te paraliza, Así es, te hace te perder el control. paraliza, no puedes, te trabas. Y el miedo te pone trucha. Ah, cabrón, Así es. ya están tirando, no, tienes miedo, pero reaccionas a cubrirte, a salvar tu vida y el pánico no te deja. Yo nunca Así he es. tenido pánico, miedo sí, pero cuando dominas el miedo, te sirve para, pues, como para
reaccionar y estar Claro. preparado para una emergencia, pues, porque el pánico es como las fobias Sí. a las ratas o a cualquier animal, te paraliza y no y llega la rata y te mete hasta por las nalgas. O sea, y yo tengo, mi mujer, por ejemplo, tiene fobia a las ratas, y aunque la ve en la tele, le digo, ¿cómo te va a hacer? Te va a salir de la tele la rata, Así es una pero fobia es específica. fobia, exactamente. Ok, sí, comprendo la duda. Sí hay una diferencia entre el miedo y el pánico, ¿ok? Pero sí puede existir el pánico después de haber estado en una situación de peligro o estresante, ¿ok? Yo puedo ya regresar a mi casa después de estar en una balacera y que tal vez allá se presente el pánico por lo que yo ya viví. Entonces, la experiencia también te puede dejar estos mismos episodios. Efectivamente, hay muchos síntomas o muchas reacciones que caracterizan al pánico, que son diferentes al miedo, pero esas las vamos a ver ahorita para poderlas identificar, porque sí es totalmente diferente lo que es el miedo y el pánico. Y dentro del pánico hay un exceso de miedo. ¿Ok? Avanzamos, por favor. Dice, los ataques de pánico suelen comprender algunos de los siguientes síntomas. Vamos a verlos. La sensación de que algo va a sucederme. Algo me va a suceder ahorita, una catástrofe a mí o a las personas que me acompañan o en el lugar donde está. Tal vez, no sé, algún terremoto, algún asalto. Pueden presentarse diferentes cosas, ¿no? Sensaciones, pensamientos incluso. El miedo a perder el control o a morir, ¿no? Taquicardia, esa sensación de que nos está dando un infarto, que nos va a dar un infarto, donde se nos acelera el corazón, palpitaciones, es uno de los síntomas. Un sudor de forma excesiva. Aquí en Culiacán hace demasiado calor y automáticamente pues el cuerpo suda, ¿no? Pero esa es una sudoración excesiva. Temblores o sacudidas, ya sea los temblores en alguna de nuestras extremidades, en nuestras manos, en nuestras piernas. La falta de aliento, la presión, principalmente aquí en la garganta, ¿no? Como también más adelante viene el dolor en el pecho. Lo que sucede es que todos los músculos de nuestro tórax se tensan y ahí bien se presenta el dolor en el pecho. También se genera aquí en la parte de la garganta, que eso al mismo tiempo nos hace sentir la sensación de que no podemos respirar, que es otro de los síntomas identificados dentro del pánico, ¿no? La sensación de que no podemos agarrar aire, que no podemos respirar, pero va junto con pegado el dolor del pecho, la presión en la garganta y la falta de aire. Sentirnos sofocados, a eso precisamente me refería, incluso sentir náuseas o el vómito. Podría ser alguno de los síntomas. Los calambres abdominales, dolores en el área del estómago. Entonces, un dolor fuerte. El dolor de pecho, dolores de cabeza, mareos, sensación de desvanecimiento o incluso la persona podría hasta desmayarse del mismo pánico, del mismo miedo que siente. Sensaciones de irrealidad o desconexión de sí mismo, que esa es una de las más frecuentes. A veces la persona se ve a sí misma como si se desprendiera de su cuerpo y ve la escena. A veces la escena ni siquiera es real, la está creando su mente. El mismo miedo lo aborda, que se genera esa sensación de que algo va a suceder o tal vez aquella persona que está allá, algo me va a hacer. No ese desprendimiento de mí donde veo la escena catastrófica. Entonces, estos pueden ser tal vez no todos los síntomas, pero sí los más frecuentes en una persona que tiene episodios de pánico, ¿no? Y hay que saberlos identificar. Entonces, avanzamos, por favor. La génesis del miedo al miedo. Génesis es el principio, el inicio del miedo, tener miedo al miedo. Cuando yo ya experimenté una o dos veces un episodio de pánico,
Entonces yo ya tuve tal vez todas esas sensaciones o síntomas que acabamos de mencionar y mi principal miedo es volver a experimentar todo eso que sentí. ¿Ok? Entonces, estar hipervigilante en cualquier sensación que pueda notar en su cuerpo y que le otorgue el significado de que le va a volver a ocurrir. Tal vez yo empecé a sudar porque aquí hace demasiada calor o porque el aire se descompuso, empiezo a sudar y eso me hace creer que ahí viene un episodio de pánico. ¿Ok? O tal vez me dio un temblor porque estoy nerviosa por alguna situación, empecé a temblar un poquito de mis manos o de mis extremidades y eso lo asocio a la experiencia que yo ya tuve de mi episodio de pánico. Entonces, constantemente yo estoy vigilando lo que siento, lo que se presenta en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque tengo miedo a que me vuelva a pasar lo que ya experimenté, que es el episodio de pánico. Entonces me mantengo hipervigilante, ¿no? Evitar situaciones donde piense que va a producirse de nuevo o si se produce el episodio de pánico, tal vez ahí no voy a poder salir. Entonces probablemente puedo evitar los lugares cerrados o un elevador, ¿verdad? O un medio de transporte, un avión. ¿Por qué? Porque estoy pensando que allá no voy a poder salir del episodio porque tal vez no va a haber una persona que me pueda proporcionar la ayuda. Entonces, evito esos espacios. Entonces, ya no me subo al avión, ya no voy en tren, ya no me subo a un elevador, pues mejor prefiero ir por las escaleras porque ¿qué tal si me pasa estando arriba del elevador? Entonces la persona va evitando esos lugares. Ya se mantiene vigilando constantemente todas las sensaciones que presenta físicamente. Y también está evitando esos espacios donde tal vez no pueda ser salvado o acompañado. ¿Ok? Evitar tomar excitantes que considera que pueden provocar alguna de las sensaciones físicas a las cuales le teme. ¿Cuáles son? Aquellas que ya vivió. El sentirse tal vez que no puede respirar. ¿Ok? La taquicardia, la sudoración, los temblores, los calambres abdominales, todo lo que ya mencionamos hace un momento. Evitar realizar actividades que puedan provocarle sensaciones físicas temidas. Por ejemplo, dejo de hacer ejercicio porque como el ejercicio me genera una alteración cardíaca, un ritmo un poquito más elevado, obviamente no me va a dar un infarto, pero evito hacerlo porque al momento de sentirlo, la persona lo asocia a que se va a producir un episodio de pánico, ¿no? Esa puede ser alguna de las actividades. Y necesitar ir acompañado de alguna persona de confianza a aquellos lugares, tal vez donde en algún momento ya le sucedió. Entonces, me pasó, tuve un episodio de pánico, tal vez allá en el parque, entonces evito frecuentar ese lugar. Entonces, si la persona ya ha tenido episodios de forma recurrente, tal vez en el trabajo, tal vez en algún salón, en el parque, en el cine, ¿verdad? En un supermercado. Entonces la persona, como se mantiene vigilando todas esas sensaciones, pues también va a evitar esos lugares. Va a evitar los lugares, va a evitar sentir cualquier síntoma que pueda asociar a la experiencia que ya vivió. Esa es la génesis del miedo al miedo. Empiezas a tenerle miedo a todo aquello que ya viviste, ¿no? Aquella experiencia. Pero esto sucede cuando la persona tiene uno o dos. ¿Por qué? Porque primero no identifica o no sabe lo que le está sucediendo o la razón por la que le está sucediendo. ¿Ok? Adelante, por favor. ¿Quiénes tienen más probabilidades de tener un trastorno de pánico? Lamentablemente, las mujeres. Las mujeres son más, existe una mayor probabilidad de que lo padezcan. Y esto se da como a finales de la adolescencia y a principios de la edad adulta. Y se puede asociar
a diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, que de chiquitos tal vez sufrieron agresión física dentro de casa, cuando pasaron por crisis, por muertes de un familiar, ¿no? Hay personas que cuando pierden a un bebé, existen muchos factores, pero los vamos a conocer más adelantito. Adelante, por favor. No olvidemos quiénes son aquellas que tienen más probabilidades de sufrirlo, las mujeres. ¿Por qué? La química de la mujer, la bioquímica de la mujer, la cuestión entre lo hormonal, ¿verdad? Tiene mucho que ver en que la mujer puede padecer muchas enfermedades que a veces el hombre no. Entonces nos tocó bola negra. ¿Cuáles son las causas? Puede ser desde la genética, que ya exista un factor ahí que pueda influir, ¿verdad? En la genética de la persona, pero no lo define, ¿ok? Puede presentarse con el tiempo alguna situación que lo detone, pero ya puede existir ahí el factor. Un alto nivel de estrés, si constantemente la persona se mantiene en situaciones de estrés, ¿verdad? Puede ser eso un factor de pánico. Va a llegar un momento en el que acumulas tanto estrés que vas a tener un episodio. Entonces, a veces las cosas o las situaciones no resueltas, ¿verdad? Que vamos dejando, se van acumulando y llega un momento en el que sientes que pierdes el control de todo y empiezas a tener estos episodios. Un carácter que es más sensible al estrés y proclive a las emociones negativas. Tal vez una persona que sea de carácter, vamos a decir, más sensible, ¿verdad? A las situaciones estresantes, porque no todos funcionamos de la misma manera. Hay personas que están acostumbradas a funcionar bajo un nivel de estrés muy alto y hay personas que no, que cualquier situación, por mínima que sea, ya les produce demasiado estrés, que les quita tal vez el sueño, las ganas de alimentarse, de convivir con otras personas. No todos los seres humanos funcionamos de la misma manera. El estrés se refleja de diferente forma en cada persona. Entonces, sí hay personas que son más proclives, ¿verdad? A esas emociones negativas y hay otras que no. Y otro de los factores puede ser un desequilibrio en la bioquímica cerebral. ¿Ok? Adelante, por favor. ¿Cuáles pueden ser aquellos factores de riesgo? Dice, los factores de riesgo que aumentan el padecer ataques o trastorno de pánico comprenden de los siguientes. Pueden ser antecedentes familiares de ataques de pánico o el trastorno de pánico. Ese puede ser un factor, como ya lo habíamos visto hace un momento, puede estar en la genética. Factores de estrés importantes en la vida, como la muerte de un familiar, la enfermedad de un familiar muy cercano y muy querido, o incluso una enfermedad en nosotros mismos. ¿Okay? El miedo a que algo suceda, el no sentirme preparado para perder a una persona. Yo creo que nadie está preparado para perder a un ser humano, ¿verdad? Para perder a un ser querido. Entonces, puede ser uno de los factores. Un suceso traumático como la agresión sexual puede ser un factor si en algún momento, ¿verdad? La persona experimentó un abuso, una agresión sexual, puede darse en algún momento un episodio de pánico o haber tenido un accidente. Si una persona en algún momento sufrió un accidente donde hubo decesos, tal vez un compañero puede, como lo mencionamos ahorita, evitar, primero que nada, ¿verdad? Evitar esos espacios y puede ser uno de los factores para que se presente de forma recurrente más adelante. Cambios importantes en la vida, como el divorcio, ¿verdad? El miedo a estar solos puede presentarse o la incorporación de un bebé en la familia. A veces el que un bebé llegue a nuestro hogar puede generar mucho miedo. Y cuando ese miedo no se sabe manejar, entonces puede llegar a presentarse pánico.
Por ejemplo, las mujeres, no todas, pero una gran parte de las mujeres después de un parto, pues se presenta una etapa donde la cuestión hormonal tiene un desequilibrio, a lo que le llamamos una depresión postparto. ¿Ok? En esa depresión postparto puede darse el miedo a que a nuestro bebé le suceda algo malo. Entonces, ese miedo constante y recurrente puede generar en algún momento un episodio de pánico. Entonces, por eso nos marca aquí el hecho de que un bebé que se incorpora también tiene mucho que ver con la cuestión hormonal. El divorcio en una pareja puede generar episodios de pánico. Y el consumo de tabaco, cafeína en exceso. Para aquellos que creían que la cafeína no producía absolutamente nada, también es un factor. También es un factor muy importante. Hay que bajarle un poquito entonces a ese nivel de cafeína que consumimos. También antecedentes de maltrato físico o abuso sexual en la infancia. Puede ser que yo tuve un abuso sexual en la infancia y pasé mi adolescencia sin ningún problema, pero cuando llego a la edad adulta, entonces se generan esos episodios. Los episodios de pánico por lo regular siempre existe un factor, ¿no? Siempre va a existir un porqué. ¿Ok? En muchas de las ocasiones, el porqué, la raíz de ese episodio de pánico no tiene nada que ver tal vez con los pensamientos que yo tenga en ese momento del episodio, porque yo puedo creer que ahorita se va a caer un edificio, el edificio aquí donde estoy, pero mi episodio de pánico no es porque yo haya tenido una experiencia donde estuve en un terremoto o donde se cayó un edificio. La raíz puede ser algo totalmente diferente. ¿Ok? Adelante, por favor. ¿Cuáles podrían ser las complicaciones? Porque todavía se puede complicar más. De todo lo que ya presentamos, que son las sensaciones físicas, psicológicas de un episodio de pánico, ¿no? Aparte se pueden complicar otras áreas, ¿no? Manifestaciones de fobias específicas como miedo a conducir, a salir de casa. Incluso dentro de estas fobias específicas pueden ser desde a la rata, a las ranas, a los transportes aéreos, a las alturas, ¿verdad? Entonces pueden existir muchísimas fobias específicas, desde la más que creamos nosotros que es la más sencilla, que no nos proporciona a nosotros miedo, pero pueden existir personas que sí les da miedo ver una cucaracha. A lo mejor y Gerardo va y la pisa y la mata, pero habrá personas que les pueda generar un episodio de pánico. ¿Okay? Atención médica frecuente por preocupaciones de salud. Yo puedo creer que estos mismos episodios me van a llevar a una catástrofe, a una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Pues frecuentemente está yendo a visitas con el médico porque cree que algo le va a suceder. Entonces, que aplica esas frecuentes citas con el médico porque me siento mal, porque el corazón, porque me dan temblores, ¿verdad? Porque me duele el abdomen. Entonces, esas visitas al médico, esa puede ser una de las complicaciones. El rechazo a situaciones sociales, tal vez la persona está dejando de convivir con su familia. Tal vez la persona está dejando de convivir con sus amigos. Entonces, empieza a aislar, se separa de aquellos contextos donde anteriormente pues visitaba o compartía. Entonces, experimenta este rechazo a estas situaciones sociales. Problemas en la casa o en la escuela. Los mismos episodios de pánico nos pueden generar problemas dentro del hogar, dentro de una escuela o incluso dentro de lo laboral. Como voy a empezar a experimentar miedo a muchos lugares, ¿verdad? A muchas situaciones, entonces dejas de ir o de visitar esos lugares. Tal vez en casa, el que yo me mantenga con frecuencia vigilando todos los síntomas pueda ocasionar una ruptura ahí en la relación de pareja o incluso con los hijos.
También otras de las complicaciones puede ser la depresión, puede ser la ansiedad o algunos otros trastornos psiquiátricos, ¿no? El pánico dentro de otros trastornos es uno de los síntomas, ¿ok? Muchas de las sensaciones del episodio de pánico, ¿verdad? Se parecen o coinciden con los síntomas de la ansiedad. Sentir miedo, que es un miedo en exceso dentro del pánico, también se presenta en la ansiedad. Entonces, a veces puede ir uno con otro o uno puede ser parte del otro, porque tal vez el pánico que yo presento no pertenece realmente al trastorno de pánico, sino tal vez a la ansiedad. El riesgo elevado al suicidio o a la ideación suicida, a esos pensamientos de que en algún momento lo voy a hacer porque ya estoy cansada de estar sintiendo esto, de tener este miedo, de sentirme preocupado. Entonces, eso puede ser uno de los más graves, de las más graves complicaciones que se puede dar en una persona que no está atendiendo su salud mental. Si no has logrado identificarlo y atenderlo con un especialista, se pueden presentar pensamientos suicidas, ¿verdad? O consumarlo. Entonces es importante que podamos identificar todas aquellas, desde los síntomas, aquellos factores y cuáles son las complicaciones que puedo tener si yo no me atiendo, si no acudo a un especialista de la salud. El consumo inadecuado del alcohol y otras sustancias. El vivir, experimentar con mucha frecuencia estos episodios me pueden llevar al consumo de drogas, ¿verdad? O al consumo de alcohol. Entonces, una cosa puede llevar a la otra. Y claro, problemas económicos, como ya dejé de ir tal vez al trabajo, como ya dejé de ir a la escuela, ya no me relaciono con mis amigos. Entonces, eso va a traer también problemas dentro del hogar, como ya lo mencionamos, y también problemas económicos. Entonces, estas pueden ser algunas de las complicaciones que se pueden generar cuando una persona experimenta con mucha frecuencia esos episodios de pánico. No solamente es el momento en el que yo experimento esas sensaciones, sino también puede traer todas estas si no las atendemos. Adelante, por favor. ¿Cuál puede ser entonces el tratamiento? Principalmente tomar la decisión de ir con un psicólogo. El psicólogo me puede enviar con un psiquiatra, pero el psiquiatra puede administrar un tratamiento que nos va a poder ayudar, ¿verdad?, a disminuir las sensaciones o los episodios de pánico. Entonces, esa sería la primera indicación, acercarse con un especialista, alguien que te pueda proporcionar. En muchas ocasiones se puede dar la atención de ambos, ¿ok? Porque el psiquiatra es el que administra el medicamento, pero también el psicólogo pues hace su trabajo ahí, porque primero tenemos que identificar, que la persona identifique cuáles son aquellas emociones que se presentan, cuáles son las sensaciones físicas o la sintomatología que presenta el paciente, ¿verdad? Que pueda anticipar la llegada de un episodio y que comprenda que tal vez los pensamientos que se están presentando pues no son reales, aterrizar todos esos pensamientos a la realidad, porque muchas de las veces pues lo que el paciente cree que le va a suceder, no va a suceder o no es posible ni siquiera que suceda. Entonces, eso es lo que hace el psicólogo, aterriza los pensamientos, se aprende a identificar todas aquellas emociones. Claro que es un trabajo en equipo, es el paciente, psicólogo y el psiquiatra. Y esto no podría tener un buen resultado si no se acompaña de ese tratamiento psiquiátrico. Evitar el alcohol, el tabaco y las drogas. Reducir la cafeína, comer comidas regulares a buenos tiempos, no malpasarnos, ¿verdad? También es otra esas son algunas indicaciones que el psicólogo o el psiquiatra pueden indicarle al paciente. Tener este hábito, ¿no? De comer adecuadamente, de hacer ejercicio con frecuencia,
Tal vez no te vas a ir al gimnasio porque una de las cosas que vigilabas dentro de los episodios era, no quiero sentirme hiperventilado, ¿verdad? Entonces, pero puedo incluir a mi día a día el caminar a lo mejor 15 minutos, hacer alguna actividad física. También, por ejemplo, el yoga, que es algo mucho más tranquilo, más relajante, puede ayudar mucho. Si la persona no puede asistir a un gimnasio o a correr, ¿ok? Puede introducir dentro de sus hábitos lo que es la actividad del yoga. Implementar técnicas de relajación. ¿Cuáles pueden hacer aquellas técnicas? Existen muchas técnicas donde nos enseñan primero que nada a respirar. Muchos no somos conscientes de la forma en la que respiramos. Y yo lo he notado en personas, por ejemplo, cuando van al médico que les dicen, que les ponen el aparatito así en la espalda y que se respire, la persona hace. Entonces, se inhala por la nariz y se exhala por la boca. Y a veces no lo hacemos, ni siquiera somos conscientes de cómo respiramos. Hay personas que no son conscientes de la respiración. Entonces, el aprender primero que nada a respirar, ¿verdad? A trabajar en el diafragma. Entonces, eso nos puede ayudar a distraernos tal vez de esos pensamientos que se están presentando y concentrarnos en nuestra respiración. Y para relajarnos tenemos que trabajar la respiración. Estos pueden ser algunos de los puntos que un especialista puede indicarle al paciente, pero lo primordial es que el paciente acuda, ¿verdad? Con el psicólogo o directamente con el psiquiatra y ya ellos darán la indicación, ya sea que el psicólogo lo mande, ¿verdad? Lo refiera al psiquiatra o ir directamente con un psiquiatra. Adelante, por favor. No sé si existe alguna duda en cuanto al tema, al pánico, o alguno de ustedes quiera compartirnos alguna experiencia de que en algún momento lo haya experimentado. Las personas que se encuentran conectadas mediante Zoom, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Quedó aclarada, ¿sí? Sí, hay veces que se asusta uno tanto que hasta, o sea, llega un momento de pánico que sudas frío o te cambia el color del cuerpo, o sea, ya es algo más fuerte, pues. La diferencia entre el miedo y el pánico, ¿verdad? Dentro del pánico, el miedo es uno de el miedo en exceso, ¿verdad? Es uno de los síntomas que se van a presentar, ¿verdad? Y cuando tenemos miedo, el miedo nos prepara para una huida. Bien nos dijo el señor José Luis, nos prepara para huir y en muchas ocasiones el mismo pánico nos va a paralizar, no nos va a dejar reaccionar. ¿Ok? Entonces, les dejo una frase, dice, tu miedo termina cuando tu mente se da cuenta de que ella quien lo crea, ¿verdad? A veces la misma mente es la que nos genera, nos genera ese miedo. De mi parte sería todo. Fue un placer compartirles este tema. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Dalia, por el desarrollo de este tema y pues los ejemplos que tal vez mencionamos. A veces parecen muy absurdos, pero ahorita en la actualidad aquí en Culiacán, Sinaloa, no estamos muy exentos de este tipo de situaciones. Y pues bien, con esto vamos a dar por terminada la reunión del día de hoy. Muchas gracias a los que se conectaron, los que vinieron de manera presencial. Vamos a dar por terminada esta reunión pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán.
Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues muchas gracias y muy buenas tardes.